precisamente por lo que está pasando en Colombia. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional afirmó que la liberación del padre del futbolista Luis Díaz, secuestrado por este grupo, se ha retrasado por las operaciones militares en la zona de Barrancas, en el departamento caribeño de La Guajira. La zona sigue militarizada, realizan sobrevuelos, desembarco de tropas, perifoneos, ofrecen recompensas y una intensa operación rastrillo. Esta situación no permite la ejecución del plan de liberación de manera rápida y segura, en donde no corra riesgo el señor Luis Manuel Díaz, ha señalado el Frente de Guerra Norte del Ejército de Liberación Nacional en un comunicado. El jefe del ELN, alias Antonio García, reconoció este fin de semana que dicho frente fue el que secuestró el pasado 28 de agosto al padre del futbolista del Liverpool y de la selección colombiana en la localidad de Barrancas, donde vive la familia, y aunque admitió que fue un error haberlo hecho para obtener dinero por su rescate y prometió dejarlo en libertad, eso todavía no se materializa. En su comunicado, el ELN señala además que desde el pasado 2 de noviembre, cuando se anunció la intención de liberar al padre Luis Díaz, se inició el proceso para hacerlo lo más pronto posible, pero quieren evitar incidentes con las fuerzas oficiales que pudieran causar daños, lesiones, especialmente al padre entonces del jugador del Liverpool, que este fin de semana lució una polera, mostró también debajo de su camiseta una polera haciendo alusión, con un escrito que hacía alusión a la liberación de su padre. Y el Estado Mayor Central, la principal disidencia de la antigua guerrilla de las FARC, suspendió, como anunciábamos en los titulares, la mesa de diálogos de paz con el gobierno colombiano, pero mantendrá el cese al fuego bilateral pactado hasta finales de año. Desde hoy declaramos suspendida la mesa de diálogos y la agenda pactada. Iniciaremos un proceso de consulta interna con nuestra comisión de diálogo. Invitamos al gobierno nacional a hacer lo mismo, indicó ese grupo en un comunicado. La negociación, que se instaló el pasado 16 de octubre e incluye un cese al fuego bilateral, fue suspendida porque, según la guerrilla, el incumplimiento ha sido total por parte del Estado a los compromisos asumidos. El EMC y el gobierno han tratado varias veces de instalar unas negociaciones de paz llenas de tensión y encontronazos. También acordaron, recordemos, un cese al fuego bilateral que se extendió durante los primeros 6 meses del año, pero que el gobierno suspendió en 4 departamentos colombianos después de que la guerrilla matara a unos menores indígenas que había reclutado previamente. Vamos a conversar de esto con la subdirectora de la Fundación Pares, Laura Bonilla, para hablar precisamente de esta suspensión de la mesa de diálogo. Laura es politóloga, experta en paz y seguridad y violencia organizada. Buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por este contacto con toda Latinoamérica a través de News. Laura, ustedes tienen además como Instituto Pares un seguimiento permanente precisamente de las actividades de negociación, de los procesos de paz, de los acuerdos y diálogos. ¿Qué le parece a usted esta suspensión de la mesa de diálogo por parte del Ejército de Liberación? De la MC, perdón. Bueno, digamos que es muy complicado y no es una buena noticia ni para el país ni para los diálogos de paz. Desafortunadamente, digamos, no se tuvo una buena organización en los protocolos, no se tuvo una buena organización en el cese al fuego, y en medio de esa confusión el Estado Mayor Central pues decide levantarse de la mesa porque, para explicarle un poco a la audiencia en América Latina, ellos tienen un centro muy importante militar y políticamente en un municipio que se llama Argelia, Cauca, y en un corregimiento. Ese es un punto supremamente pequeño en la geografía. Durante las elecciones, el ejército en Colombia hizo presencia militar, que lo tenía que hacer, para garantizar que se llevara a cabo la jornada electoral en esta zona. Y desafortunadamente,
nunca fue claro dentro del cese al fuego y dentro de las acciones específicas, nunca fue claro hasta cuándo podía el ejército o debía el ejército quedarse. Entonces, esa tensión es la que lleva al Estado Mayor Central a decir que hay incumplimiento, pero la realidad es que no hay aún acciones específicas dentro del cese al fuego y es una zona gris donde se presta para interpretaciones como esta que acaba de ocurrir. Ahora, esta zona gris de interpretaciones, ¿tienen la posibilidad de llevarse a cabo, de llevarse alguna definición al menos en qué espacio? Porque si se suspenden las mesas de diálogo, ¿dónde queda el espacio entonces para poder plantear precisamente la definición de esas zonas grises? No, las zonas grises ya no se van a definir. Digamos, el Estado Mayor Central como guerrilla dice que vamos a conservar el cese al fuego, pero esto es muy poco creíble y es muy poco realizable. De hecho, lo que esperamos, digamos, algunas personas que hemos estudiado este conflicto hace muchos años, es que ellos tiendan a incrementar sus acciones, no solamente contra fuerza pública, sino, por ejemplo, confinamiento o presión a sociedad civil para que les haga eco a sus agendas o para que, digamos, se pare como defensores de la posición de esta guerrilla, y eso puede ser realmente complicado, digamos, en estas zonas, y puede retrasar también otros proyectos públicos de desarrollo que ayudarían a la paz. Entonces, en este momento es un pantano absoluto. Los contactos se van a seguir manteniendo, entonces sí es posible que el Alto Comisionado de Paz mantenga contactos con los jefes de los grupos, y lo que mejor podemos esperar es que en algún momento se vuelva a instalar la mesa, y en este momento sí se haga con todos los protocolos, con todas las normas claras y necesarias para que esto pueda tener éxito. Perfecto, porque entiendo además que si se suspende la mesa de diálogo, pero que no se suspende el cese al fuego, de alguna manera hay una intención de no echar todo abajo. Creo, usted me podrá decir si estoy en lo correcto, echar todo abajo lo acordado hasta ahora, y queda, como usted señala, alguna conexión con el comisionado de paz, por ejemplo. Ahora, también entiendo que es el gobierno colombiano el mayor interesado en que este proceso de paz llegue a buen puerto, teniendo incluso una posición política en ese sentido, ¿no es cierto?, para establecer estas conversaciones y su plan de paz total. ¿Qué es lo que debiera hacer entonces el gobierno para que ese último hilo y frágil hilo que queda de conexión no se corte, sino que se pueda restablecer el camino con miras efectivamente a la concreción de la paz? Bueno, mira, lo primero es que el gobierno debe evaluar no solamente su voluntad, sino su capacidad para llevar a cabo una mesa de diálogos, que no es nada fácil. Eso se necesita más gente, se necesitan más recursos y se necesita mucho más énfasis. Pero también se necesita articular, o sea, que estén de acuerdo, por ejemplo, los sectores de paz y de defensa en cómo se va a llevar a cabo esto. Porque justamente aquí es donde está la zona gris. Te doy un ejemplo muy concreto. No puede ser que en un protocolo de cese al fuego el grupo armado entienda que cualquier tipo de presencia armada o presencia militar equivale a violación al cese al fuego, porque eso no es verdad. Digamos, el Estado colombiano tiene la capacidad y el deber de hacer presencia, obviamente no solamente con fuerza pública, no solamente con ejército, pero también con fuerza pública y con ejército. Entonces, esto tiene que ser muy claro a la hora de empezar los diálogos. O sea, el gobierno no está cediendo el control territorial, todo lo contrario. Digamos, la paz implica que el Estado pueda retomar el control territorial. Claro que sí. Y desde ese punto de vista, ¿le parece que las personas y los recursos con los que está contando el gobierno hoy, en términos de recursos, de poder de negociación, de capacidad de entendimiento del conflicto, son los adecuados? No, son realmente insuficientes. No es ni la calidad de las personas negociadoras, que es una gran calidad, pero es insuficiente. O sea, necesitan más recursos y mucha más gente para darle más peso y más capacidad a la mesa. Laura, finalmente, ¿cuánto tiempo tiene el gobierno para reaccionar antes que esto se termine completamente quebrando y sume también a otros procesos o debilite otros procesos? Claro, la semana que viene es clave, porque en la semana que viene van a pasar dos cosas, lo decían ustedes en la noticia. El ELN debe asegurar la liberación del papá de Luis Díaz, y además el ELN también en este momento tiene acusaciones que debe responder sobre si tiene otros secuestrados en su poder y cuándo va a liberar estos secuestrados. El secuestro es sumamente sensible para la sociedad colombiana. Es un delito, un crimen de lesa humanidad que no es fácilmente aceptable.
Y el ELN tiene que entender eso. Entonces también el proceso de paz con el ELN está muy tenso por este secuestro y el gobierno tiene esos dos retos al mismo tiempo. Entonces va a ser una semana muy cargada y muy difícil donde debe ordenadamente asegurar, digamos, pasos seguros para rescatar el proceso con el ELN y tener una estrategia en la negociación por el Estado Mayor Central. Muchas gracias, Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Pares, politóloga experta en paz y seguridad y violencia organizada, por esta conversación en torno a lo que está pasando con las tensas negociaciones y algunos quiebres en ella, por ejemplo, en la mesa de diálogo con el EMC y también lo que pasará esta semana entonces con el Ejército de Liberación Nacional. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Directamente desde Colombia, Laura, a esta hora entonces...